Un cordial saludo y bienvenidos a esta presentación en la que hablaremos sobre la inteligencia artificial como agente transformador del proceso de descubrimiento de fármacos. Mi nombre es Juan Manuel Domínguez, soy doctor en bioquímica por la Universidad Complutense de Madrid y llevo ejerciendo durante más de 30 años mi profesión en la industria farmacéutica, centrado precisamente en las etapas iniciales del descubrimiento de fármacos. He trabajado en empresas multinacionales como GlaxoSmithKline y también en pequeñas empresas biotecnológicas del sector farmacéutico español, como es Farmamar, y en la actualidad me encuentro dirigiendo los trabajos de Drug Discovery y de Biostatistics en la empresa Topacio. A lo largo de estos años de experiencia en la industria farmacéutica he podido experimentar de primera mano algo que es conocido por muchos dentro del sector, y es que el proceso clásico, como se ha entendido siempre, de descubrimiento de fármacos es un proceso muy largo y cuya funcionalidad, cuya operatividad puede ser cuestionada a tenor de las cifras que rinde. El proceso, insisto, como se ha considerado clásicamente, es un proceso lineal que se inicia con la definición de una diana biológica, una biomolécula que juega un papel clave, esencial en el desarrollo de la enfermedad y que se pretende modular con una molécula tipo fármaco o con un agente biológico. El modo de encontrar cómo modular esa actividad es a través de un ensayo biológico a gran escala, lo que se llama un proceso de screening o de cribado, donde las compañías farmacéuticas van sometiendo a todos los compuestos químicos que forman parte de su colección de moléculas, las van sometiendo a un análisis para ver si son capaces o no de modular la actividad de esa diana. A continuación, con los positivos que salen de ese ejercicio de cribado o de screening, lo que llamamos hits, se lleva a cabo un proceso químico en el cual se intentan optimizar estas moléculas, mejorar sus propiedades farmacológicas para encontrar algunas que sean lo suficientemente buenas como para ser probadas en modelos animales que reproduzcan la enfermedad y así llevar a cabo estudios preclínicos in vivo. Aquellas moléculas que son las más seguras y con mayor probabilidad de eficacia según los resultados de estos modelos in vivo pasan a fase clínica, en la que, como sabemos, hay tres diferentes fases, cada una involucrando un número creciente de pacientes, y finalmente las moléculas que lleguen a demostrar en los pacientes suficiente eficacia terapéutica y suficiente seguridad, se someten a un proceso de registro en el que se elabora un dossier que es presentado ante las autoridades regulatorias que finalmente, si lo consideran adecuado, dan la aprobación para la comercialización del nuevo fármaco. Como digo, es un proceso lineal que se inicia siempre desde una diana y termina en un nuevo fármaco. El proceso tiene números que, como decía, son muy poco operativos. Por cada 50 dianas sale aproximadamente un nuevo fármaco, involucrando en los pasos intermedios miles de moléculas. El proceso en sí es largo, dura entre 12 y 15 años en su totalidad. Y a su vez, un proceso tan largo lleva aparejado un coste tremendo. Se calcula que aproximadamente el desarrollo y la aprobación de un fármaco lleva, como digo, asociado un coste en torno a 1.000 millones de dólares. Todo esto posiblemente justifique el que, si analizamos cómo han ido en paralelo la productividad farmacéutica y el gasto en investigación en las empresas del sector en las últimas décadas, se observa que, si bien el gasto ha crecido de manera exponencial, como se ve en estos puntos azules, donde se representa el gasto en miles de millones de dólares, la productividad expresada como número de nuevos fármacos aprobados, son estas barras rojizas, si bien creció también de manera exponencial y en paralelo hasta los inicios del siglo XXI, sufrió un tremendo bajón desde el año 2000. Este bache en productividad se vio superado a partir del año 2010 gracias a la aprobación de nuevos tipos de fármacos diferentes a las moléculas tradicionales. Por ejemplo, terapia génica, terapias celulares, la aprobación de agentes biológicos. Estos nuevos fármacos han supuesto una revolución, en cierto modo, en el sector farmacéutico. Sin embargo, no obedecen a un cambio en la estrategia, sino un cambio en el modelo investigativo, pero no en la estrategia. Si en ese cambio profundo en la estrategia es posible que un bache como el que se observa en esta gráfica pueda producirse en un futuro y ya no quedan muchas más aproximaciones nuevas de nuevas biomoléculas a las que acudir. Por lo tanto, parece imperativo cambiar la estrategia, cambiar el modus operandi para que estos baches no se puedan volver a producir.
¿Y cómo se puede cambiar esa estrategia? Bien, es cierto que esta inversión tan tremenda ha dado lugar a ingentes cantidades de datos como consecuencia del tremendo esfuerzo investigador que se ha hecho dentro de la industria farmacéutica. Y estos datos, esta información debe ser explotada adecuadamente. Y para ello no hay herramienta mejor que la inteligencia artificial. Ya existen muchas evidencias y muchas publicaciones que indican que la inteligencia artificial está incidiendo en muchos de los puntos que forman parte de este proceso lineal que decíamos antes de descubrimiento de fármacos. Y esta incidencia tiene dos objetivos fundamentales. En primer lugar, aumentar la tasa de éxito, que haya un mayor número de moléculas que llegan a ser fármacos por cada diana considerada, por cada proceso nuevo que se abre, y no sea solamente una molécula por cada 50 dianas. El segundo objetivo, además de aumentar la tasa de éxito, es reducir los plazos de aprobación. Solamente así, aumentando la tasa de éxito y reduciendo los plazos, se mejorará la productividad. Y para ello, como digo, la inteligencia artificial juega un papel clave en la explotación de toda la información generada. Nosotros en Topacium tenemos una idea adicional. Nosotros entendemos que el proceso de descubrimiento de fármacos obedece a un paradigma y hemos diseñado un nuevo paradigma basado en un diagrama circular interconectado, donde la información de todas las fases se entrecruza y se aprovecha para nutrir a las demás. De tal manera que el proceso no se inicia con la identificación de una diana, sino que puede iniciarse en cualquier punto. Y esto es así, porque en todos estos nodos, en todas estas fases, se genera una serie de información disponible que de hecho ya está en muchos casos debido a los procesos que han fallado. Información disponible que afecta, por ejemplo, al conocimiento de estructuras químicas y a las anotaciones que se hacen a estos compuestos químicos, conociendo su actividad farmacológica. También información sobre las líneas celulares y los modelos que se han utilizado en preclínica y que tienen un sinfín de información de tipo genómico, proteómico. También todos los datos que se han generado tanto in vitro como in vivo y, por supuesto, los datos de los ensayos clínicos, pero no solo los datos de los ensayos clínicos, sino también los datos de la población general. Esta información se distribuye en este tablero alimentando este diagrama circular. Como decía, de los datos preclínicos, de los datos experimentales, se obtiene muchísima información, entre ellas información ómica, de genómica, proteómica, información masiva sobre genes y proteínas que afectan tanto a los modelos preclínicos como a los pacientes. Pero no solamente a los pacientes, sino que también podemos explotar datos genómicos poblacionales que afectan a población que bien no entra en los ensayos clínicos y que están afectados por enfermedades como el cáncer o como otras enfermedades asociadas al envejecimiento y que son tan prevalentes hoy en día y que de nuevo nos aportan muchos datos genómicos y proteómicos, datos que en último término van a permitir identificar nuevas dianas. Asimismo, los pacientes que están sometidos a tratamiento generan información sobre el uso y la incidencia que tienen esos fármacos y esa información puede generarse para diseñar nuevas moléculas. Pero a su vez es posible explotar la metagenómica, los datos genómicos del microbioma, el conjunto de microorganismos vinculados a los seres humanos. Y de esta manera podemos explotar estos datos para hacer recomendaciones que tengan que ver con los alimentos que consumen las personas, tanto las sanas como las enfermas. Alimentos que pueden ser ricos en prebióticos, probióticos, posbióticos y simbióticos que ayuden a tener un microbioma más sano. En general, considerando estos alimentos como parte del ciclo de descubrimiento de nuevos fármacos, no tanto porque vayan a generar un nuevo fármaco, pero sí pueden generar un efecto farmacológico beneficioso, como vamos a ver a continuación. Como decía, el diagrama circular muestra diferentes puntos de intervención y vamos a ir incidiendo en todos en los que estamos trabajando actualmente en Topacium. En primer lugar, comenzaremos, por ejemplo, hablando del diseño de nuevas moléculas. Bien, el diseño o la manera de identificar y descubrir nuevas moléculas como potenciales fármacos se basaba, como dije anteriormente, en el ejercicio, un ejercicio de cribado, de screening de las quimiotecas, de las colecciones de compuestos químicos que disponen las empresas farmacéuticas. Para ahorrar coste en estos ejercicios reales de experimentación, lo que se hizo
hizo desde los años 90 fue poner en marcha una herramienta de screening virtual. El screening virtual consiste básicamente, de nuevo, en utilizar toda la información química que existe en las colecciones de compuestos para ver si encajan o no en modelos tridimensionales de las proteínas, de las dianas. Para ello era necesario disponer de la estructura tridimensional de tales proteínas, cosa que en los años 90 se daba en muy pocos casos. Durante la década de los 2000 ya empezó a haber más proteínas cristalizadas, pero aún así eran una pequeña proporción de las dianas que se estaban considerando. Pues bien, en los últimos años han ocurrido una serie de hechos muy significativos que han supuesto una mejora en el screening virtual. Estos hechos son, yo me ceñiría fundamentalmente a tres, los tres más importantes. En primer lugar, la disponibilidad de colecciones virtuales de compuestos químicos amplísimas, con decenas de millones de estructuras químicas. Insisto, son colecciones virtuales, no existen físicamente, pero todas las moléculas incluidas en esas colecciones son fácilmente sintetizables, o al menos eso dicen los vendedores y los dueños de estas colecciones, de estas gigantescas bases de datos. Entre ellas tenemos dos especialmente mencionables, una colección llamada Think y otra de la empresa Enamine, la empresa ucraniana Enamine, llamada Real. Tanto Think como Real, como digo, proporcionan decenas de millones de nuevas estructuras químicas fácilmente sintetizables. Este es el primer evento reseñable que ha supuesto un avance en el screening virtual. El segundo evento reseñable guarda relación directa con la inteligencia artificial. Si antes decía que había pocas proteínas cuya estructura tridimensional era conocida, desde el verano de 2021, con la herramienta AlphaFold, una herramienta de inteligencia artificial, es posible predecir, y se ha predicho, la estructura tridimensional de prácticamente todo el proteoma humano, todas las proteínas sintetizadas por el genoma humano. Esto abre una herramienta tremendamente útil para hacer screening virtual, puesto que ya, como digo, se consigue conocer cuál es la estructura tridimensional de las proteínas, no olvidando que es un modelo predictivo, pero este modelo predictivo ha demostrado ser tremendamente eficaz y tremendamente preciso. Teniendo la estructura de las proteínas y teniendo amplias bases de datos de compuestos químicos, el tercer avance ha sido el desarrollo de herramientas, de nuevo, de inteligencia artificial que permiten estudiar con mayor precisión y con mayor fiabilidad el posible encaje de estas moléculas virtuales sobre la estructura de la proteína que se está considerando. Así, en el último año y medio, 2 años, han aparecido un número ingente de publicaciones que informan del diseño de nuevas redes neuronales basados en grafos o gráficos a partir de la estructura química considerada. También herramientas sofisticadas llamadas autocodificadores variacionales orientados para la generación de gráficos moleculares. Algunos de estos autocodificadores se llaman árboles de unión, junction trees, o bien otras herramientas de aprendizaje profundo geométrico que permiten elaborar y trabajar con mucha mayor eficacia y exactitud el posible encaje de las moléculas pequeñas dentro de la estructura de la diana considerada, de la proteína considerada. Nosotros en Topacium estamos trabajando en el desarrollo de una herramienta que incorpore todos estos avances que se han creado en el ámbito de la inteligencia artificial, ya sea a partir de las nuevas dianas, de las estructuras nuevas que AlphaFold es capaz de predecir para una determinada diana, y utilizando estas quimiotecas virtuales, empleamos estas herramientas de aprendizaje automático a las que he mencionado anteriormente, estas Machine Learning Tools, para ser capaces de identificar cuáles de estas moléculas son capaces de entrar en el bolsillo activo, en el centro activo de la diana considerada. De esta manera, de toda la colección posible de moléculas, vamos a identificar un pequeño grupo de posibles moléculas activas. De manera que los experimentos a ejecutar en el laboratorio de verdad ya no va a ser sobre una colección completa de muchos millones de compuestos, sino que se ceñirá exclusivamente en aquellas moléculas que, según este modelo, se ha predicho que tienen mayores posibilidades de éxito. Ello supondrá ahorros ingentes en tiempo y sobre todo en dinero, además de aumentar, como digo, las probabilidades de éxito. Además de encontrar nuevas moléculas que puedan
funcionar como fármacos, nuestro trabajo también se ha centrado en intentar maximizar el uso de alimentos con propiedades terapéuticas beneficiosas. Alimentos que no solamente pueden servir para ayudar la acción de fármacos en el tratamiento de enfermedades, de manera que sean útiles para que los consuman pacientes, sino también para el consumo de población sana y evitar el caer en enfermedad, llevando a cabo una medicina preventiva. Para ello, hemos desarrollado una herramienta en la cual utilizamos la información sobre todos los fármacos aprobados, fármacos conocidos cuyas dianas son conocidas. El conocimiento de estas dianas nos permite adentrar y saber, conocer también de qué manera actúan dentro de la célula y cuáles son las rutas celulares que se activan como consecuencia de ese fármaco interaccionando con esa diana. Sabemos que las proteínas dentro de la célula interaccionan unas con otras y esto es lo que se ha venido en llamar el interactoma, el mapa de todas las posibles interacciones entre proteínas. Bien, conociendo nuestro fármaco y cuál es nuestra diana, podemos saber cuáles de estas rutas se activan explorando el interactoma. Asimismo, estos fármacos conocidos tienen una estructura química dada, con sus grupos funcionales, y tienen un perfil farmacológico que también es conocido. Toda esta información se puede condensar, se puede encriptar en una representación molecular, en vectores unidimensionales. Estos vectores, como digo, codifican, agrupan, condensan toda la información sobre estos fármacos. Por otra parte, tenemos los alimentos y los compuestos que forman parte de esos alimentos. Estos compuestos, algunos de ellos, son conocidos también por interaccionar con ciertas dianas, con ciertas proteínas, de tal manera que con ellos podemos de nuevo adentrarnos en el interactoma. A su vez de estos compuestos, conocemos cuál es su estructura química, sus grupos funcionales, si bien no sabemos todavía cuál es su efecto farmacológico. Ahora bien, con esos grupos funcionales podemos de nuevo hacer una representación molecular. Y agrupando esta representación molecular con la de los fármacos conocidos, podemos, adentrándonos en el interactoma, podemos ser capaces de agrupar toda esta información mediante diferentes sistemas de aprendizaje profundo. El análisis que lleva a cabo estos sistemas de aprendizaje profundo nos va a permitir averiguar o predecir cuál puede ser el efecto terapéutico posible de estos alimentos basado en la analogía con moléculas terapéuticas ya conocidas. Bien, la explotación de esta información puede ser muy útil. Puede ser, como decía antes, para sugerir alimentos adecuados a enfermos que están en un tratamiento farmacológico, el que sea, o bien para personas sanas cuya analítica, cuyos chequeos indican que pese a estar todavía en parámetros normales, pueden estar iniciando una desviación de esos parámetros hacia valores que ya no son tan anormales, tan normales, perdón, lo cual puede sugerir un punto de intervención farmacológico con estos alimentos. Conociendo cuál es la necesidad terapéutica que pueden tener los enfermos, como estas personas sanas que están empezando a desviarse según indican los resultados de algunos chequeos, es posible averiguar cuál es la propiedad farmacológica que queremos y entrando en esta herramienta que antes decía, ser capaz de identificar los alimentos que contienen los compuestos que pueden ser más beneficiosos y tener un efecto farmacológico considerable. Todo ello hace que esta herramienta nos genere una tabla como la que se da a continuación, en la cual se priorizan los alimentos en función del contenido que tengan en compuestos con este efecto farmacológico que se está buscando. Ya hemos visto cómo podemos actuar sobre el diseño de nuevas moléculas, ya hemos visto cómo podemos actuar para explotar los datos de alimentación y los hábitos de alimentación con un fin más saludable. También podemos actuar sobre la información clínica para generar y para identificar nuevas dianas, por ejemplo. Esto es lo que hemos hecho también en Topacio. En Topacio hemos acudido a bases de datos públicas como el TCGA Dataset. TCGA son las iniciales de The Cancer Genome Atlas, donde están los datos de cerca de 12.000 secuencias de exomas de tumores de pacientes. Estos exomas contienen casi 2,5 millones de mutaciones y, como decía, corresponden a tumores de pacientes, tumores que se distribuyen en más de 150 histotipos distintos y que están tomados en el diagnóstico del paciente en el inicio. Con esta información sobre las mutaciones, nosotros nos hemos centrado en 3 puntos. En primer lugar, el tipo de mutación.
si es una inserción, si es una sustitución, si es una supresión. En segundo lugar, el número de cromosoma que se ha afectado. Y en tercer lugar, la posición dentro de ese cromosoma. Con todo ello, toda esta información genética sobre las mutaciones lo hemos encriptado, hemos utilizado una herramienta nuestra, de nuestra propiedad, de encriptación similar a las herramientas que se utilizan en la telefonía móvil para la protección de datos o en el mundo, en el sector del Bitcoin. Esta manera de encriptar los datos nos permite generar vectores de cerca de 12.000 dimensiones que somos los que son los que sometemos a un proceso de análisis por aprendizaje profundo. Como consecuencia de este análisis por aprendizaje profundo, los vectores, cada uno de ellos correspondiente a una mutación de un paciente, se ubican en un espacio multidimensional. Como el ojo humano no es capaz de visualizar espacios multidimensionales, lo que hemos hecho ha sido una reducción de la dimensionalidad y todos estos miles de dimensiones los hemos sido capaces de embeber en un espacio tridimensional como el que se ve aquí. Esto es lo que llamamos un espacio latente. En este espacio latente, cada punto que se ve corresponde a la mutación de un tumor de un paciente. Y como vemos, se puede observar que todas estas mutaciones se agrupan en tres subpoblaciones que vemos aquí. Una subpoblación que hemos llamado el clúster 2, que hemos coloreado de azul, otra subpoblación que hemos coloreado en verde, el clúster 1, y otra que es el clúster 0 que hemos coloreado en rojo. Bien, si analizamos cómo ha sido la evolución clínica de los pacientes dentro de cada uno de estos subgrupos o clústeres, observamos diferencias significativas en la sobrevida. En primer lugar, los pacientes del clúster 2 son muy pocos, normalmente todos ellos tienen un mismo tipo de cáncer, un cáncer que está diagnosticado con una supervivencia amplia, con lo cual la información que vamos a obtener de ellos es más bien escasa. Hemos preferido centrarnos en los otros dos subgrupos que están más poblados, tienen un mayor número de mutaciones, cerca de 10.000 de las casi 12.000 que habíamos considerado antes. Y como vemos entre estos dos clústeres, el clúster 1 de color verde y el clúster 0 de color rojo, hay diferencias en sobrevida tremendamente significativas. El clúster 0, el clúster rojo, tiene una sobrevida de 12 años, mientras que la sobrevida media de los pacientes comprendidos en el clúster 1 es de 6 años. Bien, hemos querido indagar en cuáles son las causas que provocan esta diferencia en la sobrevida. Y por una parte, lo que hemos hecho ha sido aislar los genes, las mutaciones, que por sí mismas son capaces de influir en la sobrevida. Nos hemos encontrado que de ese casi 2,5 millones de mutaciones, 200.000 por sí solas dictan la sobrevida. Esas las hemos dejado fuera y nos hemos quedado con el resto, con algo más de 2 millones de mutaciones. Mutaciones que, insisto, por sí solas no parecen afectar la sobrevida, pero que combinadas con otras tienen un efecto crítico en el desarrollo de la enfermedad. A esta combinación de genes mutados simultáneamente que por sí solos, insisto, no condicionarían la sobrevida, pero que al coincidir con otras mutaciones sí lo hacen, es lo que llamamos un efecto poligénico. Y nosotros hemos sido capaces de identificar cerca de 2.200.000 mutaciones que inciden en estos efectos poligénicos. ¿Por qué son importantes estos efectos poligénicos? Bien, desde hace unos años se viene acuñando el término de farmacología en red o de network pharmacology. ¿Qué implica este concepto? Bueno, el profesor Laszlo Barabasi de Harvard hace tiempo que viene estudiando el interactoma al que antes aludía, las diversas interacciones que se producen en las proteínas dentro de la célula, y ha sido capaz de hacer un gráfico tridimensional, una esfera, en la cual representa todas las interacciones entre sí. Y le ha llamado la atención, es muy llamativo, que cuando uno acude a las proteínas que están afectadas y que se sabe que participan o que tienen mutaciones que pueden llegar a causar determinadas patologías, todas esas proteínas se ubican en zonas muy próximas dentro de este interactoma. Es decir, son proteínas que ya interaccionan entre sí. Esto es lo que ha venido a dar la definición de módulos de enfermedad. Zonas dentro del interactoma que están configuradas por proteínas que interaccionan entre sí y que simultáneamente están mutadas o su función se afecta en el desarrollo de la enfermedad. Y esto ha dado pie al concepto de farmacología en red, que consiste
en superar el concepto clásico de una diana para una patología y un fármaco para esa diana, porque se cree que si esto es así, si este concepto de interactoma que hemos dicho y de los módulos de enfermedad es cierto, al tratar una diana solo, posiblemente no estemos tratando la base molecular de la enfermedad, sino los síntomas de la enfermedad en la mayoría de los casos. Se propone, por tanto, la actuación simultánea sobre diversas dianas que están interconectadas entre sí, actuación simultánea con varios fármacos en dosis posiblemente inferiores a las que hemos venido considerando hasta ahora para que tengan un efecto farmacológico sobre el mecanismo de la enfermedad. Al utilizar dosis inferiores de varios fármacos simultáneos, posiblemente la toxicidad sea inferior. Bien, aplicando esto a nuestro caso y a los efectos poligénicos a los que antes aludía, hemos estudiado las diferencias entre las dos subpoblaciones en las mutaciones que incluyen a estos genes. Y nos hemos encontrado que la diferencia significativa más importante afecta a genes que se involucran dentro de una ruta celular, dentro del interactoma. Son los genes que afectan a la síntesis de microRNAs. MicroRNAs que a su vez condicionan la expresión de otros genes y de otras proteínas. Nosotros hemos sido capaces de identificar hasta 8 genes mutados. Estos 8 genes que, insisto, por sí solos no tienen efecto sobre la sobrevida, pero que la mutación simultánea de todos ellos sí la tiene, nos permite identificar posibles puntos de intervención farmacológica simultánea, bien sobre los microRNAs, bien sobre las proteínas que están reguladas por estos microRNAs. Por lo tanto, el uso de la información clínica nos ha permitido identificar nuevas dianas que pueden ser susceptibles de este nuevo concepto de farmacología en red. Pero no solamente queremos ceñirnos al uso de los datos clínicos, también nos hemos orientado al uso de la información, de la abundante información que hay en la preclínica asociada al descubrimiento de fármacos. Para ello hemos acudido a la información de las líneas celulares habitualmente empleadas en modelos de cáncer y con el genoma, con la secuenciación génica de estas líneas celulares, hemos hecho un proceso de encriptado similar al que antes refería para los pacientes de cáncer. De nuevo, hemos definido un espacio latente que en el caso de estas líneas celulares ahora permite ver 9 diferentes subgrupos o 9 diferentes clústeres. Y entonces, a continuación, hemos usado toda la información de los pacientes de que antes disponíamos para ver cómo encajaría la información referida a sus mutaciones en este nuevo espacio latente, utilizando la codificación de las mutaciones que ya habíamos encontrado anteriormente. Y nos encontramos que muchos de estos pacientes se ubican muy bien en algunos de los subgrupos que se habían definido para las líneas celulares. Es decir, estos pacientes que se ubican en estos grupos tienen características genómicas y características mutacionales muy cercanas o muy similares a las de las líneas celulares que se están utilizando en desarrollo preclínico y en investigación preclínica en las empresas farmacéuticas. ¿Qué utilidad tiene esto? Bien, a continuación, y este es el trabajo que estamos desarrollando actualmente, estamos analizando la potencia de diferentes antitumorales con el fin de conseguir elaborar unas huellas dactilares, unas huellas moleculares, fingerprints moleculares, de estos compuestos en los diferentes clústeres celulares que hemos encontrado, con la idea de poder extrapolar en un futuro esta información a los pacientes e intentar utilizar así estos datos para la mejor asignación de fármacos dadas las características personales y particulares de cada paciente. Con lo cual, como vemos, el uso de la información preclínica también puede ser tremendamente útil para encontrar nuevas dianas y para tener una mejora en la intervención clínica de los pacientes. Bien, con todo ello quería haberles mostrado, y espero haberlo hecho, datos suficientes para obtener como conclusión que la inteligencia artificial es un elemento transformador del descubrimiento de fármacos que es un proceso que cada vez se va mostrando más ineficaz y que necesita una transformación profunda como la que le puede otorgar la inteligencia artificial. Nosotros en Topacium concebimos este proceso como un modelo circular altamente interconectado en el que es posible explotar la información generada en los diferentes nodos. Y nuestros resultados actualmente nos permiten concluir que es posible transformar el proceso de descubrimiento de fármacos utilizando este modelo circular. Bien, con todo ello solamente me queda darles las gracias por su tiempo
y quedo a su disposición para cualquier duda que puedan tener, no sin antes agradecer a todo el equipo de Topacium en Madrid y en Buenos Aires por el excelente trabajo hecho que ha permitido llegar a estas conclusiones. Como digo, quedo a su disposición para cualquier duda que puedan tener. Muchas gracias por todo.